El Salvador ya no es el de antes. Todo aquel que perturbe la paz de nuestro país la pagará el resto de su vida en prisión. Por favor, comparte este video en tus redes sociales. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. En cualquier país desarrollado, una mínima expresión de violencia que se va gestando por distintas causas, pero ya que estemos hablando de que estamos en el mínimo de violencia, en un país que hace poco fue uno de los más violentos del mundo, o sea, eso es un legado histórico que va a permanecer durante siglos, ¿verdad? Y aunque a la oposición se retuerza, ¿verdad? Ese legado histórico le corresponde o tiene la autoría, la firma de Nayib Bukele. Claro. Ahora, por eso es que, como dice el ministro Villatoro, El Salvador se ha convertido en una molestia, porque al final sos un ejemplo de que se pueden resolver, o que se puede resolver ese que es el problema principal de toda la región continental. Si es que nosotros nos dimos cuenta, Armando, que ese problema de delincuencia terrorista que tuvimos, ese conteo diario de muertos, que al final nos hizo insensibles frente a la muerte, cuando nosotros empezamos a resolver este problema bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, nos damos cuenta de que los países hermanos también sufren ese problema, solo que en algunos de ellos con una magnitud menor o con una expresión diferente, ¿no? Pero bien, entonces El Salvador resuelve ese problema y entonces te convertís en una molestia para todos los demás países, porque se está demostrando que se puede resolver el problema si tú tienes la voluntad política, tienes el liderazgo nacional y transnacional suficiente como para lograrlo, y entonces los otros presidentes empiezan a sentir la presión. Sí. Eso por un lado. Por el otro, y la misma gente de los ciudadanos de otros países lo están pidiendo, lo están presionando. Y es que lo que pasa es que la gente se da cuenta, ¿no? O sea, la gente se da cuenta de que en El Salvador se resuelve el problema. ¿Por qué en El Salvador pasa y no aquí? Correcto. Entonces te dicen, bueno, miren, El Salvador tenía un problema de criminalidad mucho mayor que el nuestro, o mayor que el nuestro al menos, y entonces allí se resuelve. Y se resuelve en cuestión de 3 años, porque ni siquiera fueron los 5 años de gobierno del presidente, porque los primeros 2 hay que decir que fue una cuestión complicada. Complicada en el sentido de que la oposición todavía era una oposición política, porque tenía una cuota de poder para trabajar. Entonces tenía una cuota de poder en la Asamblea Legislativa y en la Sala Constitucional. Le montaron al presidente un gobierno paralelo para tratar de frenarlo. ¿Por qué? Porque vieron que eso de resolver el problema de la criminalidad en El Salvador iba en serio. O sea, no eran declaraciones o no eran falacias, no era cinismo como el que tenían los presidentes anteriores, que tú te recuerdas, hablaron de la mano dura, la super dura, la mega dura, la dura en combo, y al final eran actos de cinismo porque no querían resolver el problema. Pero cuando ven que el presidente Nayib Bukele sí lo va a resolver, cuando tú ves esa transformación importante que ha tenido bajo su liderazgo tanto la Policía Nacional Civil como el Ejército, ¿verdad? Que supieron también, el presidente supo también poner a las personas correctas al frente. Entonces tú empiezas a ver esa transformación, empiezas a ver los cambios, y los otros países empiezan a decir, bueno, nosotros queremos eso que está sucediendo en El Salvador, lo queremos acá. Y ahí le pones la vara bien alta a los políticos de los otros países porque no pueden resolverlo. Y los organismos defensores de los derechos humanos, que al final, tanto a nivel internacional como nacional, son muchos de ellos defensores de los derechos humanos de los victimarios, perdieron el negocio también, porque el negocio de ellos era la sangre, porque el negocio de ellos era estar monitoreando muertos, en lugar de estar ejerciendo una presión para que los países resolvieran ese problema. Entonces,
cuando empezó a bajar aquí sensiblemente la tasa de homicidios, que pasó de 3 dígitos a 2 dígitos, a 1 dígito, entonces estos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales quisieron doblarle la mano al presidente. Sí. Y empezaron a hablar de violación de los derechos humanos, porque para ellos lo importante eran los derechos humanos de los victimarios. Pero estamos en una situación en la cual lo que se está reivindicando son los derechos humanos de las víctimas, que es la inmensa mayoría de la población. Una población que había estado viviendo prácticamente secuestrada en su propio territorio, extorsionada en su propio territorio, amedrentada, ¿verdad?, so pena de muerte o so pena de desaparecimiento, ¿verdad? Y eso obligó a muchas familias a agachar la cabeza frente a la delincuencia y obligó a otros a emigrar, pues. Eso lo saben muy bien los salvadoreños internacionales, porque decenas de miles de ellos que están allá se fueron huyendo de la violencia. Sí. Entonces, aquí lo que había era crimen, no había castigo. Y eso tenía que ver con toda una institucionalidad que fue montada precisamente para garantizar esa impunidad y para garantizar que el Estado iba a ser un Estado patrimonialista, es decir, para el enriquecimiento ilícito y rápido de los políticos corruptos y para garantizar la impunidad a todo nivel. Una impunidad que extendía sus tentáculos también para todos aquellos grupos o criminales dedicados al narcotráfico. Y entonces esa era la democracia perfecta, ese era el país perfecto, un El Salvador que no salvaba a su gente, pero que sí le llenaba los bolsillos a todos los políticos corruptos y a todos aquellos que se dedicaban a las acciones delictivas. Eso era lo que estábamos viviendo. Cambia la situación, cambia el panorama. Estos organismos, al final de tanto ejercer la presión, no pudieron con el presidente Nayib Bukele y empezaron a cambiar el discurso. Y la misma gente empezó a apropiarse esa nueva condición de transformación del miedo a la esperanza, y la gente empieza a asumir también su papel en el plan control territorial, que es el papel de garantizar desde el territorio que se van a defender esos cambios. Ya lo que el presidente Nayib Bukele dijo en un momento, hay que defender como leones todo lo que hemos logrado. Claro, en el tema de porque seguridad. Ese es el punto principal. Nos hemos dado cuenta que si tú no resolvías el problema de la delincuencia, no podías resolver los otros problemas. Esa es la gran lección que está detrás de todo eso, ¿no? Ningún país puede ser viable si vive sometido por la delincuencia. Y tú no puedes hablar de democracia de ningún tipo en los países si esos países, su población está siendo dominada por la delincuencia. Entonces, nosotros recién empezamos a saber lo que es la democracia de 2019 para acá. Una democracia que, por supuesto, es perfectible, que hay muchos errores, hay muchos avances, retrocesos, pero eso es normal. El punto es que estamos avanzando hacia una condición de convertirnos en una sociedad urbana que reivindica la principal parte civilizatoria de toda sociedad urbana, que es estar siempre del lado de la víctima y trabajar porque la desigualdad social se vaya resolviendo. ¿Y cómo resuelves eso? Invirtiendo en lo público. Claro. Bueno, sobre el tema de seguridad, les cuento datos actualizados hasta ayer lunes 26 de agosto, revelan 689 días sin homicidios solo durante la gestión del presidente Bukele, 576 días sin homicidio durante el régimen de excepción, 15 días sin homicidio en lo que va, de hecho, el mes de agosto, 171 días sin homicidio en lo que va del año y 60 días sin homicidio solo en la gestión del presidente Nayib Bukele. Les dejo esos datos acá sobre la mesa para venirnos a analizar. También el tema de la impunidad me gustaría poder hablar porque durante las declaraciones del ministro Villatoro hablaba y decía que el país, El Salvador no solo es el país más seguro, sino obviamente donde la impunidad es un tema prioritario. Y es que esa es una condición de ser seguro, Exacto. Que no exista la impunidad. Mira, todo obedece a un plan, ¿no?
al reconocimiento de cuáles son los factores que estaban no solo produciendo, sino que reproduciendo el problema de la delincuencia que vivían. Ahora, uno de esos factores es la impunidad. De hecho, la impunidad fue el caballo de Troya, o uno de los caballos de Troya que tenía la institucionalidad del Estado para poder garantizar mantenernos en una sociedad del miedo, ¿no? O sea, el punto era que tú podías mantener un estado delincuencial como el que se tenía antes porque el flujo de esa institucionalidad estaba mediada por la impunidad, ¿ya? Entonces, si la impunidad estaba arriba del 90% en esa época, eso significaba de que no solo los que ya estaban dedicados a la acción pandilleril o a cualquier tipo de acto delictivo se sentía seguro de cometerlo, Claro, porque sino no lo que ibas también, a meter a la cárcel. sí, sino que también se fomentaban otro tipo de acciones, ¿no? Entonces, todo eso formó parte de lo que yo llamo la gran conspiración de sangre en El Salvador, porque tú tenías la impunidad reinando, ¿verdad?, para garantizar una sociedad de violencia, pero esa impunidad también tú la tenías sus aristas, ¿no? O sus tentáculos llegaban hasta prácticamente todas las instituciones del Estado, donde se dejaban en la impunidad todos aquellos actos de corrupción. Porque a veces hablamos de impunidad y lógico, ¿no? Después de ser un país o uno de los países más peligrosos, la impunidad uno casi siempre la relaciona con el crimen, ¿no? Pero esta impunidad, como un factor de la institucionalidad delincuencial que se tenía, también era una impunidad para garantizarle a los políticos corruptos que podían robar y que no les pasaba nada. ¿Ya? Eso mantenía según los datos del mismo ministro Villatoro, más del 90% de impunidad, y eso explicaba por qué todos los criminales no estaban en la cárcel, sino que estaban en la calle, ¿ya? Y nosotros como salvadoreños veíamos a diario esas muestras de impunidad que asumieron incluso un matiz de cinismo, porque nosotros a veces mirábamos ahí que decían que habían capturado a fulano de tal y que había salido de la cárcel 15, 20, 25 veces. Y uno decía, bueno, ¿cómo es posible que este tipo que fue acusado de homicidio haya salido libre y lo hayan vuelto a capturar y haya salido libre tantas veces? Porque allí es donde esa institucionalidad que tenía sus pasillos o sus laberintos al interior del Código Penal te ponía los tecnicismos necesarios para garantizar que tú podías sacar libre a los criminales. Mientras otros salvadoreños que habían cometido delitos menores pasaban 3, 5 años sin que les montaras un juicio. Entonces era una impunidad con tecnicismos, una impunidad con tortuguismo en todo el proceso penal, ¿verdad?, que al final garantizaba que todo el país fuera considerado como una enorme fuente de impunidad, porque eso garantizaba mantener esa democracia que tanto añora la oposición, que ellos llaman la democracia perfecta, precisamente porque tenía esos niveles de impunidad, esos niveles de violencia. Tú estabas mencionando datos sobre los días sin homicidios en la gestión del presidente, los días sin homicidios durante el régimen de excepción, los días sin homicidios en este año, etcétera. Y al final, cuando nosotros lo vemos más allá del número, es decir, esos días sin homicidios son vidas salvadas. Claro. Esos días sin homicidios son una sensación de seguridad en una matriz de nuevas relaciones sociales que están basadas precisamente en el respeto, no solo a los otros, sino que al derecho humano fundamental, que es el respeto a la vida de los otros. Entonces, estamos contando días sin homicidio y bien podríamos hacer el recuento también de cuánto ha significado esos días sin homicidio en términos de vidas salvadas en nuestro país. Entonces, tenemos un El Salvador que hoy sí está salvando a su gente. Claro. Recordemos en 2015, por ejemplo, la tasa de homicidios era de 106.3, en 2016 era de 84.6 y en 2017 fue de 83 redondo por cada 100.000 habitantes. Una cifra obviamente que a la hora de ver el pasado y recordar obviamente de dónde venimos,
ya ahora esta fecha la vemos bien preocupante. Cuando en ese momento de pronto, creo yo, no sé si le pasaba a usted, pero a mí personalmente sí me pasaba, llegamos a tal grado, y los salvadoreños no dejarán mentir, probablemente también lo pasaban, llegaron a tal grado que ver una noticia obviamente de sangre lo veíamos normal. Sí. Es que se estaban produciendo varios, como derivado de esa sociedad de la violencia, se estaban produciendo varias situaciones a nivel cultural. Una de ellas era la insensibilidad frente a la muerte. O sea, nosotros empezamos a ver ya a los muertos no como personas, sino como números. 10 asesinados, 20 asesinados, era una cuestión de números, ¿no? Entonces no mirábamos a la persona, sino que mirábamos el número. Eso nos convirtió en seres insensibles, o nos estaba convirtiendo en seres insensibles, nos estaba convirtiendo también en seres artificiales, ¿verdad? Que no solo estábamos mal adaptados a esa violencia, sino que también nos gustaba entre comillas, ¿no?, ver esa violencia a través de los distintos noticieros que hicieron su negocio redondo precisamente con la sangre de todos los salvadoreños, ¿no? Porque muchos de estos noticieros de televisión, los periódicos, vivían precisamente de exponerle a la población esos asesinatos, de exponer la sangre, de exponer la tortura, de exponer a las personas que habían sido descuartizadas o eran encontradas en bolsas negras o en sacos, tiradas a media calle. Hicieron su negocio con eso. Entonces todo caminaba sobre ruedas para ello. Nosotros nos fuimos mal adaptando a esa situación porque en algún momento casi nos llegaron a convencer de que no se podía resolver el problema de la delincuencia que asumió. Bueno, ya mencionabas tú el año 2014, 2015, 2016. En ese se da un hecho muy cruento que bueno, ya en el 2010 se había dado un hecho, ¿no?, en Mexicano, que nos hizo comprender, o debió provocar un proceso de comprensión en nosotros de que estábamos frente a una delincuencia terrorista, ¿ya? Pero bien, estábamos en ese conteo y como creíamos, o nos estaban haciendo creer que no se podía resolver el problema de la delincuencia, entonces la gente dijo, bueno, hay que vivir con la delincuencia, y muchos dijeron, bueno, hay que vivir también de la delincuencia. Y los mejores maestros que se tenía, aparte de todos esos asesinatos, eran los mismos políticos, porque exponían, transpiraban la impunidad. Y entonces la población común y corriente decía, bueno, este político corrupto puede hacer lo que le dé la gana, puede embolsarse lo que le dé la gana y no pasa nada. Entonces eso se llama modelaje, comportamiento por modelaje. Entonces decían, bueno, vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a ver aquí quién se aprovecha del otro. Entonces eso era ya no vivir con la delincuencia, sino que vivir de la delincuencia. De la delincuencia, claro. Ese fue el proceso de mala adaptación cultural. ¿En qué proceso estamos ahora? En un proceso de adaptación cultural a condiciones distintas. Y esa adaptación cultural debe pasar por el hecho de que nosotros dejemos de ver a las personas como números y la veamos como seres humanos. Pasa por el hecho también de que seamos más sensibles frente al dolor o a la tragedia de los otros, ¿verdad? Y pasa también por el hecho de asumir la defensa de esta nueva condición que tenemos, porque el punto va a ser tal que cuando se den hechos, que nos parezcan particularmente macabros, aunque sean mínimos, eso va a significar que culturalmente hemos asumido esa nueva sociedad de paz, ¿no? Si tú te vas a Noruega, creo que fue un lugar donde hubo un asesinato, por un asesinato, montaron inmediatamente un estado de sitio. ¿Por qué? Porque para ellos fue un escándalo que hubiera un asesinato. Lo mismo ocurre ahora acá. Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que sea un escándalo para nosotros que se produzca eso y que como ciudadanos también sintamos el compromiso, el deber, ¿verdad? No solo con nuestros vecinos, sino que con el futuro de este país, porque empezamos a ver ya El Salvador no como un territorio, sino como una propuesta de nación. Empecemos a verla como una propuesta de vida también,
Y entonces, cuando nos toque denunciar, hay que denunciar. Cuando nos toque defender, hay que defender. Y cuando nos toque asumir otro tipo de compromisos para garantizar que estas transformaciones van a continuar siendo tales, entonces ese es el papel que vamos a asumir. Claro. ¿Ya? Eso se llama una cultura política democrática, que nosotros recién entramos a esta cultura política democrática con la rebelión electoral de 2019. Ahí es donde El Salvador entra en el siglo XXI. La oposición en 2019 nos dejó ver que viven y seguirán viviendo, hasta donde se ve, en el siglo XX. O sea, una oposición que está asumiendo un tinte fascista en El Salvador, una oposición que ve con malos ojos eso que nosotros celebramos, que son los días sin homicidios, eso que nosotros celebramos, que es tener una tasa de homicidios de 1 dígito y que sea la menor de toda la región continental. O sea, eso que nosotros celebramos, ¿verdad?, como personas comprometidas con el desarrollo del país, esa es la molestia de la oposición. Y independientemente molestia o no de la oposición, lo que sí es que países, por ejemplo, como Estados Unidos, que antes obviamente era un referente en el tema de seguridad, ya están hablando de nosotros, ya están diciendo, bueno, vamos a hacer este caucus, vamos a pedir de hecho que se baje la alerta de viaje a El Salvador, veamos lo que está pasando, veamos qué podemos implementar, veamos obviamente todas las experiencias. De hecho han venido congresistas de los Estados Unidos aquí al Salvador para conocer de hecho el CECOT y todo el modelo de seguridad del presidente Bukele. Mire, desde la perspectiva sociológica nosotros siempre vemos o tendemos a ver más allá del hecho. Uno, el caso de la creación del caucus en el Congreso norteamericano es un reconocimiento implícito y hasta invisible, ¿verdad?, de lo que significa hoy en la geopolítica El Salvador. Es un reconocimiento también a todas las transformaciones que estamos viviendo, y es el darte un espacio de protagonismo al interior de la administración norteamericana. Porque tú creas ese caucus precisamente para discutir o para poner en agenda y en punto de agenda principal la relación con El Salvador, los intereses comunes que se tienen, las experiencias que se pueden aprovechar de uno y de otro lado, y el solo hecho de nombrarlo es un reconocimiento. Es un reconocimiento al trabajo y es un reconocimiento también que va a permitir que nuestros salvadoreños internacionales que radican en los Estados Unidos tengan más oportunidades, porque se convierte al final en una caja de resonancia de todo lo que es la situación salvadoreña. Entonces allá hay es como una encuesta invisible en lo que te está diciendo que en El Salvador las cosas van bien, pero que no es una encuesta en tanto tal, pero el hecho de que se organice o que se forme este caucus es el reconocimiento de que se está haciendo bien. Lo mismo podríamos decir del incremento del turismo. Ahora, el otro hecho relevante es la visita de estos congresistas a El Salvador para verificar in situ lo que está sucediendo acá. Sí. Y acá el punto importante es, y hay una diferencia radical, ¿no?, porque esa visita para mí es una muestra también de cómo hemos avanzado en los últimos 5 años en lo que es la gestión de la soberanía y la autodeterminación del país como tal. Porque antes de Nayib Bukele, los congresistas norteamericanos o cualquier funcionario norteamericano que viniera a El Salvador venía a decirle a los presidentes qué es lo que tenían que hacer. A eso venían. Claro, claro. Venían y decían, vamos a venir, nos vamos a sentar con este presidente o con este otro y le vamos a decir, tiene que hacer esto, esto, esto y esto. A eso venían. Esos son los pasos que tenés que seguir. Ya. Sí. Entonces venían a El Salvador a decirle a los presidentes qué es lo que hay que hacer. ¿Cuál es la diferencia radical, no? Que hoy han venido a ver qué es lo que hemos hecho. No a decirnos qué hacer, sino qué es lo que hemos hecho, que ha salido tan bien, como para que ellos puedan replicar algunos aspectos de este plan control territorial, porque en los últimos meses, particularmente el último año, ha sido bastante violento en los Estados Unidos. Sí. ¿Verdad? Ha habido demasiado. Ellos le llaman, a los tiroteos le llaman ellos masacres o tiroteos masivos. Entonces ha habido muchísimo. Entonces dice, bueno,
Vamos a ir a observar in situ qué es lo que está sucediendo en El Salvador, cómo se hizo, qué se hizo, bajo qué condiciones políticas y bajo qué tipo de liderazgo se hizo, para poder replicarlo en su país. Eso ha llevado, e incluso creo que es un reconocimiento tardío, y bueno, fue tardío por el hecho de que no existía, no se había organizado este caucus, que es bajar la alerta. Entonces, esa petición que se hace de bajar la alerta para que los ciudadanos norteamericanos visiten El Salvador es un más que reconocimiento al trabajo y a los logros de este trabajo. Porque le estás diciendo a los ciudadanos, miren, es seguro viajar a El Salvador, háganlo. Aunque cuando teníamos, bueno, con la alerta anterior, bueno, todavía está vigente la alerta porque no han bajado aún, pero con esa alerta muchos norteamericanos están viniendo. Y esos norteamericanos también se convierten, cuando regresan a los Estados Unidos, se convierten en pregoneros de las transformaciones que ha vivido El Salvador. Solo que ahora se va a hacer a nivel institucional porque la petición de bajar el nivel de alertas va a ser algo que lo decida la administración norteamericana y entonces ya es un reconocimiento institucional a esas transformaciones y a ese paso acelerado que hemos dado de la violencia a una condición de paz. ¿Ya? Entonces los congresistas vinieron, bueno, observamos, tú tuviste inclusive aquí a 2 de ellos. Sí, tuve la oportunidad de conversar con ellos. Y tuviste que realmente tenían una impresión muy, muy favorable de lo que estamos viviendo en El Salvador y que tenían la disposición no solo de seguir trabajando en función de ese caucus, sino que también toda la disposición para que fuese más protagónico al interior de las decisiones en el Congreso norteamericano. Eso es lo que hemos visto, esos son los resultados de hacer las cosas bien en uno de los problemas más álgidos que teníamos como población, que era ese de la violencia, ¿verdad? Y que yo particularmente, te lo digo como sociólogo y como profesor, eso me llena de muchísima satisfacción porque tú ves a los jóvenes realizando una serie de actividades educativas, culturales, deportivas, y tú ya no sientes aquel temor que teníamos antes de que algo le va a pasar. Sí. Yo estoy esperando que esta condición que estamos viviendo también se pueda ser retomada a nivel de las universidades para que éstas amplíen a más noche sus clases, ¿verdad? Y que llegue un momento en el cual nosotros tengamos un ir y venir de personas con un transporte público que va a llegar hasta altas horas de la noche, porque hasta altas horas de la noche nuestros jóvenes van a estar estudiando o van a estar en actividades deportivas. Eso solo es posible con esta nueva situación y acá creo que podría ser uno de los temas a discutir en el caucus, ver cómo se colabora desde los Estados Unidos para acá en eso, ¿no? Ahora, se dice que, bueno, la embajadora Milena Mayorga dijo que se están estrechando los lazos de amistad entre Estados Unidos y El Salvador. ¿Y cuál es el cambio? El cambio radical respecto de los gobiernos anteriores, que hoy son lazos de amistad horizontales. Y sinceras. Y sinceras. Y sobre todo horizontales. Es decir, estamos prácticamente de tú a tú, negociando o gestionando esa amistad que se está teniendo como países. Antes ellos, bueno, a veces usaban el concepto de El Salvador es nuestro amigo, pero era un amigo así entre comillas, un amigo peyorativo, o como que ellos dijeran, bueno, El Salvador es nuestro amigo siempre y cuando haga lo que nosotros decimos. O los constituían o unificaban con otros países mal llamado Triángulo Norte, ¿no? Sí, que era una forma que era también. la misma. Era una forma de reconocer todo el proceso negativo que estábamos viviendo acá y era una forma de mantenerlo como tal. Sí. ¿Ya? Ahora, las condiciones han cambiado y hay que estar orgullosos como salvadoreños para decir que las cosas han cambiado y que el referente de esos cambios es El Salvador. Claro. Ese es el punto, ¿no? Y esa es la lección política también, no solo al interior del país, sino que es una lección política para toda la región centroamericana.
Una región centroamericana que yo espero que emule el proceso que hemos vivido en El Salvador y que en algún momento, que sea cercano, nosotros podamos decir que toda la región centroamericana es la región más segura del continente, ¿verdad? Y teniendo como referente de ello el proceso que hemos vivido los salvadoreños. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga.